Cuando hablamos de salud, la gente intenta comparar, ¿no? Siempre hablamos con todos los profesionales que están aquí en el programa. Por ejemplo, en oncología, dos personas que están en una sala de espera donde tienen un cáncer de mama, por ejemplo, y a vos te hicieron rayo, no, a mí no me lo hicieron. Y si a vos Entonces, es como que genera la duda, pero nosotros tenemos que decir que no hay duda. Hay algunos tipos de tratamientos que llevan más cosas en algunas personas que en otras. Así es que en rehabilitación también tratamos de comparar, a ver, cómo está el vecino de habitación en rehabilitación de mi pariente, de modo de saber cómo va evolucionando, si mi familiar va a evolucionar de la misma manera. Y ahí se genera también una tercera duda, que es la duda del mismo profesional, comparado con lo que piensa la persona, ¿no? Y es, hay situaciones que uno pueda decir, bueno, como le agarró el ACV del lado derecho, se va a rehabilitar mejor que el lado izquierdo. Hay situaciones neurológicas que sean mucho más benévolas a la hora de rehabilitar. A ver qué nos dice el licenciado Miguel Silverio Silva. No, mira, la diferencia en el potencial de recuperación está básicamente, a ver, cuando son enfermedades degenerativas, por su propio nombre, para que entienda, es que va progresando esa enfermedad con el tiempo. Por ejemplo, una esclerosis múltiple. Una esclerosis múltiple y una esclerosis lateral amiotrófica tienen una diferencia de que una va a evolucionar mucho más rápido y es mucho más lento, digamos. La esclerosis lateral amiotrófica tiene una final más fatal, es decir, las personas fallecen de esclerosis lateral amiotrófica. Una esclerosis múltiple puede ser que no, va a tener más esperanza de vida. Ahora, si es una enfermedad degenerativa, y entonces por lo tanto su recuperación, ya sea motriz, sea el lenguaje, la deglución, no va a ser de forma progresiva, al contrario. De acuerdo a los brotes que pueda tener la enfermedad, en los periodos que los pueda tener, bueno, va a haber una disminución de su evolución. Ahora bien, aquellas enfermedades, me decías un ACV, un accidente, la secuela que queda es la que queda. De acuerdo a la intensidad que tenga esa secuela, es la posibilidad de la recuperación. Ya sea isquémico, hemorrágico, no importa, no tiene que ver que sea de un tipo o del otro. Es la intensidad de ese accidente vascular el que va a determinar cuánto va a ser la recuperación, mayor o menor, y por supuesto el autovalidismo. Pero en realidad no hay, siempre es la intensidad y cómo hay enfermedades, por ejemplo Parkinson, cómo esté controlado desde el punto de vista medicamentoso por su neurólogo, que es fundamental en este tipo de enfermedades, para que pueda el paciente, bueno, tener una buena calidad de vida y que los procesos degenerativos se lenticen en el tiempo, que prácticamente sean una variación muy poca. Hay muchas mujeres que dicen que le sale un bulto por la zona vaginal. ¿Eso es un prolapso? Se lo pregunto a mi querido amigo el doctor Humberto de Rizal. Humberto. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Bulto en la vulva, digamos, en la zona vaginal, que decimos. Ahí llamamos el introito vaginal y la vulva. Entonces hay un bulto. Bueno, puede ser un prolapso o no. Por ejemplo, un tumor de vulva puede ser un bulto, que no es un prolapso. Pero vamos a referirnos específicamente al prolapso. El prolapso es una hernia genital que se constituye específicamente por el descenso de la vagina. Siempre hablamos de prolapso de vagina, el cual se puede acompañar de diferentes órganos. Cuando es del compartimiento anterior, uretra y vejiga, del compartimento medio, del útero, o de la cúpula, en caso de que la paciente le hayan sacado el útero, y del compartimento posterior, donde va a venir por un lado el intestino delgado y por otro lado el intestino grueso. Entonces, ese descenso vaginal acompañado de los órganos, vamos a llamarlo una distopía o prolapso. Bien, hay distintos grados, está relacionado con la edad, ¿por qué se produce? La pucha, que me has acribillado con esta pregunta. Sí, hay diferentes grados de prolapso de acuerdo al compartimiento que se manifieste y de acuerdo a lo que se exteriorice, es decir, a la distancia del introito hacia afuera. Entonces hay una clasificación que se llama el PODQ, que nos va a dar la idea de cuál es el compartimento,
cuál es el grado del prolapso, cuál es el tamaño o el largo que tiene el prolapso, y también se refiere al hiato genital, es decir, por dónde se prolapsa. Y generalmente, como esto ha sido después de partos, etcétera, tenemos daños musculares y daños funcionales. Vamos a visitar preguntas. La de la edad, fundamentalmente. Obviamente, el prolapso se manifiesta, a pesar de que los efectos que van a producir el prolapso, que son las alteraciones del soporte y la suspensión, soporte dado por los músculos de la pelvis, suspensión por los ligamentos, a pesar de que se dan en el paciente joven, es cuando tiene un problema de colágeno, elastina y los tejidos empiezan a caer, como se nos cae todo, es cuando el prolapso se manifiesta. Entonces sí se va a manifestar generalmente en pacientes de más de 50 años. Fuera de cámara yo te contaba de que la gente cuando llama te dice, tiene el temblor, le agarró el alemán. ¿Son todos síntomas comunes a una sola patología o son síntomas comunes a un problema general neurológico? En realidad, como puede estar asociado a una sola patología, son síntomas en realidad de cualquier patología neurológica del adulto mayor, ¿sí? Que puede ser tanto la enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia, hay otros tipos de demencias que se acompañan de síntomas de Parkinson, ¿sí? Puede ser un parkinsonismo, un Parkinson asociado a enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Cuando hablamos de estas enfermedades, no podemos abstraernos que también muchas veces los síntomas parecen ser síntomas psicológicos, psiquiátricos. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Puede estar asociado, muchas veces hay manifestaciones neurológicas, síntomas neurológicas asociados a fármacos que dan muchas veces los psiquiatras, ¿sí? Como los antipsicóticos, una risperidona, por ejemplo, una quetiapina, un ácido valproico, que lo utilizamos nosotros para medicamentos para epilepsia, que son también estabilizadores emocionales que nos causan síntomas neurológicos. Transitorios, porque posteriormente se corta la medicación, se suprime la medicación y el paciente mejora los síntomas. Revierte los síntomas. Claro, o sea, es provocado por la medicación, pero yo lo pensaba que muchas veces tenemos un familiar en depresión y quizás está haciendo una enfermedad neurológica y no es que está deprimido. Exactamente. La enfermedad mira, el Relivera, por ejemplo, es un fármaco que lo utilizamos todo para cuando tenemos sensación de náuseas o de vómitos y es algo que puede causar un parkinsonismo, ¿sí? Tan fácil como el Relivera. Pero después tenemos la demencias, la demencia más común, la que más nos representa, que es la enfermedad de Alzheimer. Muchas veces inicia con síntomas de depresión, ¿sí? Ante que la pérdida cognitiva, la dificultad para prestar atención, la alteración de la memoria, tanto anterógrada como retrógrada, la memoria de corto plazo, decimos de la hora, puede iniciar los síntomas justamente con episodios de depresión, ¿sí? La depresión causa muchas veces deterioro cognitivo, ¿sí? Es importante hacer el diagnóstico porque muchas veces mejorando el estado anímico de una persona puede mejorar la parte cognitiva también. Segundo receso pequeñito para volver, luego del café de Ceferino Benito, a seguir disfrutando de la última parte de Para su Centro.